¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy tenemos el gusto de tener al ingeniero Juan Antonio Priano. Hay hitos en la región que tienen que ver con su función empresarial y profesional. Si hablamos de ser un visionario, de traer la televisión por cable a Santa Fe y toda la región, de una empresa constructora de la cual es artífice de este edificio donde estamos grabando, una empresa constructora que lleva las siglas de sus hijos, ¿no? Vamos a hablar de lo que significa una empresa de tipo familiar. Fue muchos años presidente del Club de Regatas de Santa Fe, bueno, incursión en el tema internet, bueno, y en muchas cuestiones que tienen que ver con la historia ya de Santa Fe, huellas, como por ejemplo el primer shopping que tuvo Santa Fe, el shopping Estación Recoleta. Pero vamos a hablar de su vida también. En segundos con el ingeniero Juan Antonio Priano. Me decías en el corte que hay muchas cosas que han pasado también, ¿no? Sí. Y es toda una vida que desde lo personal a lo profesional, sí, a lo empresarial. En un país, para poner un lapso de tiempo de los últimos 50, 60 años que pasó por todo tipo de cambios y vicisitudes. Entonces, sí, los que intentamos hacer cosas, hemos tenido que adaptarnos en cada momento a lo que pasaba en ese momento. Bueno, tu papá falleció cuando eras muy chiquito, ¿no? Sí, mi papá murió cuando yo tenía 2 años y obviamente mi vida fue mi madre y una hermana mía que falleció muy joven, lamentablemente también. ¿Y qué rol cumplió tu mamá en tu vida? Todo. O sea, fue mi mamá, mi papá, mi ejemplo. Mi mamá fue una persona, está mal que yo lo diga y a veces me cuesta decirlo, pero fue una persona muy particular, una persona muy querida. Mi mamá fue maestra toda la vida, maestra, preceptora, maestra de turno mañana, de turno noche, simultáneamente, porque quedó viuda muy joven y tenía que salir adelante con 2 hijos. Pero no sé cómo definirlo, pero las personas que la conocieron hasta el día de hoy, por ejemplo, ex alumnos que han sido de ella, me llaman para saludarla el día que cumpliría años, por ejemplo. O sea, ajá, gestos como de ese tipo que permanentemente yo lo recibo y que me hacen volver a lo que fue mi mamá para mí. Ella viajaba en tren a las escuelas, ¿no? Exactamente. Ella daba clases en Montevera. Yo me acuerdo haber ido muy chiquito en el tren de las 4 de la mañana que iba a Laguna Paiva. Se bajaba la señora vecina de la casa con un farolito, porque no había luz, le daba la iluminación necesaria para empezar a armar las clases, porque se juntaban de distintos grados con una sola maestra. ¿Y eso te inspiró algún espíritu de superación en tu vida, lo de tu mamá? Pues yo también pasé por una situación parecida, ¿no? No sé, mi mamá nunca fue de quejarse con todas las cosas que le pasaron en la vida. Mi mamá quedó viuda a los 30 años, 31 años, y para colmo tuvimos la tremenda desgracia de mi hermana que falleció a los 23 años. Sin embargo, mi mamá siempre fue una persona muy optimista. Primero era de una convicción religiosa muy profunda, y ella era de agradecer a Dios a pesar de todo lo que le pasaba en la vida. Pero me transmitió seguramente el espíritu de no quejarse, de que la vida hay que seguir adelante y que lo que viene será porque Dios lo decidió así. ¿Y qué recuerdos tenés de la Escuela Industrial de Santa Fe? El mejor. ¿Sí? El mejor, es de las mejores cosas que he podido disfrutar en mi vida. Yo soy, digamos, producto de la educación pública en general. O sea, yo fui a la Escuela Moreno y después fui a la Industrial. Hace unos cuantos años que nos juntamos los de mi curso todos los años, lo hacemos en mi casa. Y la verdad que seguramente todos los años revivimos las mismas anécdotas, pero nunca nos cansamos de hacerlo. Para mí, aparte de la cuestión humana, de lo que significó
Yo tengo los mejores amigos de mi vida, son desde la época del primer año del industrial, con los cuales hemos podido seguir estudiando afuera, trabajando, viajando. Pero el industrial, te hablo de la década, final de la década del 60, tenía una formación académica excepcional. Te pongo un ejemplo. Nosotros en cuarto y quinto año estudiábamos física con libros que venían empaquetados del Massachusetts Institute of Technology. A mí me enseñaron lo que es el análisis matemático, cosa que en la Facultad de Ingeniería se empezaba a dar recién cuando yo pasé a la facultad. Pero no era solamente una formación técnica. En paralelo, una formación humanística en lo que era literatura, historia, realmente extraordinaria. Y yo creo que eso, si vos me preguntás qué me sirvió más, si la escuela secundaria del industrial o la facultad, seguramente fue la escuela industrial. Ahora, ¿la escuela industrial también germinó tu idea de seguir la ingeniería? ¿También? Sí, yo en realidad, en esa época el industrial eran 7 años. Claro. Yo seguía la especialidad de técnico electromecánico, pero cuando estaba en quinto año, un día, no sé por qué, no me preguntes, porque me acuerdo bien la anécdota, me acuerdo exactamente cómo fue ese día, pero estaba mi mamá y le digo, mira mamá, yo me quiero ir a estudiar ingeniería. Y mi mamá me dijo, mira, no podés, te falta, bueno. Diálogo más, diálogo viene. Terminé rindiendo 15 materias libres a fin de año, de quinto año. Las aprobé a todas y me fui a estudiar ingeniería a Rosario, porque con quinto año en industrial, esas cosas de la política educativa, yo no podía entrar en la facultad, pero tenía que tener un título de bachiller. Entonces rendí materias equivalentes, equivalencias, y entré en la Facultad de Ingeniería de Rosario, que me parecía que académicamente era lo mejor que había en toda esta zona. Era Rosario, Córdoba, yo elegí Rosario. Y para que vos te imagines lo que era el industrial, en esa época el preuniversitario era medio año, no era de ingreso irrestricto, era de ingreso limitado, digamos, era aprobabas o no aprobabas. Bueno, para mí hacer el preuniversitario fue esperar que pase el tiempo, porque era eso, más el primer año entero de la Facultad de Ingeniería eran cosas que yo ya le había dado en la industrial. Sí, con una sólida formación académica, el industrial, y también, digamos, muchos jugadores de rugby surgieron de la escuela industrial. Sí, bueno, el industrial tenía una formación integral, o sea, humanística, técnica, y también de cosas como lo que vos estás diciendo. Nosotros hacíamos allá en el campo universitario una mezcla entre industrial y el universitario, y bueno. El uni. Uni, exactamente. Jugaste al rugby. Jugué al rugby. No teníamos ni ducha de agua caliente, había que bañarse a la noche en un chorrito de agua fría, teníamos que tomar 2 o 3 colectivos para llegar, pero lo hacíamos con una felicidad impresionante. Ya recibido de ingeniero en la especialidad electromecánica, ¿te las ingeniabas para arreglar una plancha, por ejemplo? Yo empecé a trabajar en la Facultad de Ingeniería de Rosario, porque yo, teniendo 21 años, gané un concurso académico. Y tuve la suerte durante 4 años de dar clases como jefe de trabajo práctico en análisis matemático 1 en la Facultad de Ingeniería. Eso me ayudó muchísimo a poder solventar, porque a mi mamá, te imaginas, con 2 sueldos de maestra no le sobraba nada. Cuando vuelvo a Santa Fe, yo en realidad no me recibí de ingeniero electromecánico, me recibí de ingeniero electricista electrónico. No existía en esa época la ingeniería electrónica pura. Entonces había que ser ingeniero electricista con un par de orientaciones, o electrónica o electrotecnia. Cuando vengo a Santa Fe, o sea, yo ya sabía arreglar planchas de antes y cambiar enchufes también. Es más, en esa época las planchas tenían la resistencia de mica, así que, y los cables de tela, así que te estoy dando la prueba de que sabía arreglar planchas. ¿Laburaste de eso? No, laburaba de eso en mi casa o a un pariente que me lo pedía. No, pero eso también tuvo que ver con después vamos a hablar de la visión de traer la televisión por cable, pero tuvo mucho que ver también con las empresas conductoras, ¿no? Sí, yo me recibo en el año 74, yo era muy joven, tenía 24 años cuando recibí de ingeniero. Y empiezo a trabajar, cuando vengo a Santa Fe, me asocio con quien iba a ser mi suegro, que era Ángel Malvicino. Claro. Y armamos una empresa que tenía el apellido de él, yo le puse
ingeniería, que era muy elemental en esa época. Sí. Y empecé a hacer las primeras obras, las primeras licitaciones públicas, que yo no tenía ni idea de lo que era un pliego de licitación, sinceramente, porque la formación de la Facultad de Ingeniería era muy dirigida al ingeniero para agua y energía. La gran mayoría de mis compañeros tenían como destino entrar en agua y energía. Yo siempre me planteé que iba a entrar en la actividad privada. Sí. Y bueno, empecé con obras de electrificación rural, empecé trabajando en la provincia de Entre Ríos. En esa época, imagínate, se estaba haciendo la represa Salto Grande, o sea, se estaba haciendo la nueva ciudad de Federación. Bueno, nosotros teníamos como tarea no solamente licitar una obra, vuelvo a la época, o sea, la gente de campo no tenía luz. Entonces había un gran plan nacional de electrificación rural, pero que vos tenías que, aparte de hacer la obra, antes de hacer la obra tenías que vendérsela o convencerlo al propietario de una chacra o de un predio que se adhiera, porque la tenían que pagar ellos a través de un crédito de Banco Nación. Bueno, el trabajo consistía en ir caminando por el campo, ofrecerle a la persona si quería 5 kVA, 10 kVA, 16 kVA, entonces vos lo marcabas como posible usuario y en función de todo eso se planificaba la obra. Y después había que hacerlo, por supuesto. Vamos a hacer una pequeña pausa, después vamos a empezar a hablar de algunos temas, como por ejemplo, la visión de traer a Santa Fe, la región, la televisión por cable, ¿no? Creo que antes había 3 canales, ¿no? Y que se movían con dos que se movían con una Canal perilla. 7 que se veía relativamente mal y Canal 13 de Santa Fe. Vamos a hablar de esto, de la visión de un grupo en parte familiar y también de cómo surgió esta idea y de lo que, bueno, si uno toma en cuenta el viejo cable video de calle Santiago del Estero hasta cable video digital, estamos hablando de 40 años, más o menos, ¿no? Sí, desde el 83 actualmente son 40 años. Bien, el ingeniero Juan Antonio Priano, seguimos con él en segundos. Bien, seguimos con Juan Antonio Priano. Había quedado pendiente, bueno, ¿cómo fue esa idea de traer la televisión por cable? Prácticamente era una cuestión, digamos, una utopía, ¿no? En aquel momento, casi una utopía, ¿no? Mira, estamos hablando del año 83. El año 83 se iba el gobierno militar, venía la democracia con todo lo que significaba como esperanza y como un gran signo de interrogación. Un año con una inflación impresionante, no es solamente este año. Se había pasado, inclusive en esa época fue un cambio de peso, no me acuerdo si de 1000 se le sacaron 3 ceros, algo así. Y como todas las cosas en la vida, hay también un poco de suerte. ¿Por qué lo digo? Porque nadie puede decir, a mí se me ocurrió. Yo me entero casualmente de que en Rosario empezaba a aparecer una empresa que hablaba de algo de televisión por cable. Había casi nada en la Argentina en ese momento, había más o menos algo así en Carlos Paz, algo parecido, porque la legislación hablaba de antena comunitaria, o sea, había una legislación del antiguo Confer donde hablaba de que en lugares donde no llegaba señal de televisión se podía instalar una antena alta y un cableado alrededor de esa antena. Eso era lo único que existía. Bueno, obviamente mi formación de ingeniero hace que más o menos la cosa la empiece a entender, me empiezo a interesar en el tema. No había casi provisión de materiales en la Argentina, para eso había un pequeñísimo grupo de ingenieros que fabricaban unos amplificadores muy elementales en Córdoba. Y bueno, empezamos con eso, que se armó una sociedad, obviamente con la base de lo que era la empresa de ingeniería, porque nosotros teníamos mucho trabajo, mucha experiencia en cableados, y se empezó a diseñar sectores, por decirte, de grupitos de 10 manzanas. Pero había que salir a explicarle a la gente que si le interesaba, iba a tener que pagar por algo que hasta ese momento era gratis, con una oferta muy limitada, porque no existía nada de todo lo que existe hoy de satélite. No, Nosotros empezamos con una oferta que eran 8 canales, después se pasaron a 12, pero canales que se armaban, señales, que se armaban con, por ejemplo, grabar en Buenos Aires 24 horas de un canal de aire, traerlo al día siguiente y pasarlo al día siguiente en Santa Fe.
Sí, realmente. Y tocar el timbre a la gente y decirle, mire, ¿usted quiere pagar para ver X señales de televisión? Una era Cablín, me acuerdo. Y obviamente ahí nace la otra oferta de televisión local, que era Canal 2, que justamente por la poca oferta que había en Santa Fe tuvo una explosión en cuanto a la recepción de la gente, ¿no? Bueno, la televisión por cable tuvo distintas etapas, ¿no? También, decime, es muy complicado competir con tal vez monopolios multinacionales. Es decir, en la primera época fue muy local en todo el país. O sea, sí. La Argentina llegó a tener en ese momento el tercer país en mayor penetración de televisión por cable. Fue un desarrollo de desarrolladores locales en cada lugar. En esa época no existía, salvo en Buenos Aires, la gran empresa, que en Buenos Aires estaba Cablevisión y BCC. Pero en el resto del país tuvo un desarrollo impactante realmente. En el caso nuestro en particular, llegamos a ser seguramente el mayor sistema del interior, porque teníamos Santa Fe, Paraná, Coronda, Galvez y toda la región. Y competíamos con empresarios nacionales. Sí. Hasta que en la década del 90, en la época del dólar, empiezan a aparecer grupos multinacionales. Muchos lo que querían era, mediante apalancamientos, comprar y revender. O sea, no le importaba la operación prácticamente. Tampoco le importaba la producción local. Nunca le importó la producción local, porque la producción local supuestamente era deficitaria en un sistema de televisión por cable. Sí. Pero, bueno, el monopolio del fútbol también fue otro. Bueno, el fútbol es otra historia, porque ahí estoy hablando de una empresa nacional que usó algo como casi como un factor de extorsión. Sí. De esa manera se fue quedando con sistemas del interior porque no le daba el fútbol. Claro. Ahora, en todo lo que estamos hablando de distintas empresas, hay un rasgo que me parece distintivo, ¿no? Es decir, la apuesta a lo regional. Es decir, porque la apuesta a lo regional significa fuente de trabajo, significan puestos laborales, en fin, ¿no? ¿Tomaste eso como un desafío personal? Porque salir de una zona de confort a lo mejor y meterte en problemas. Más que una zona, más que una cuestión regional. O sea, yo siempre tuve un convencimiento. Yo digo que a veces cuando teníamos 20 y pico de años, la década del 70, uno intentaba con cambiar el mundo. Y a mí me parecía que uno lo que podía hacer era tener un entorno cada vez más amplio y que la gente que se mueva en ese entorno tenga la mejor calidad de vida. O sea que para mí, el que un empresario sea exitoso o no, yo siempre lo medía cuando hacía un balance a fin de año sobre la cantidad de gente que trabajaba en mis empresas. Yo creo que eso es lo que, y sobre todo en países como la Argentina, que hay tantas necesidades, si uno es exitoso realmente es en aquellos casos en que la gente que trabaja en sus estructuras esté de la mejor manera posible. Sí, además creo que hay un factor, por un lado está el trabajador, por el otro lado está el usuario o el cliente. No es las empresas o Cablevideo tiene nombre y apellido, tiene una familia. Cuando llamás por un reclamo puntual, un pedido, es decir, no hablas con un call center en Colombia. Eso es lo que, en definitiva, porque pasamos de los años 80, donde éramos locales, a esta época donde están las grandes empresas multinacionales. Afortunadamente, cuando yo vuelvo a poner un sistema de televisión y de internet en Santa Fe, que ya está violando el año 2003, 2004, el gran empujón que tuvimos fue el nombre y el que la gente nos identificaba. O sea, el tipo que se va a quejar de algo porque no le va a andar bien, se queja delante de un ser humano, no delante de un call center. Y ¿cómo es llevar adelante una empresa de tipo familiar? Porque sabemos que hay empresas diversificadas, pero los chicos están vinculados a todas las empresas prácticamente, ¿no? Sí, ya no son tan chicos. Ya no son tan chicos. Ya están de más de 45 años. Pero los hijos, es ¿no? todo un tema, sobre todo cuando uno tiene una cierta edad, obviamente tiene la obligación de pensar en los próximos años. Sí. Sí, mis hijos hemos podido desarrollar distintas empresas donde cada uno ha puesto su
su vocación y si bien todo es de todos, hay responsabilidades personales en distintas empresas. Y en estas que son las principales, que es el caso de Cable Video y BFM, bueno, sí, participan menos, pero ya están participando porque hay que preparar el futuro. BFM es Virginia, Francisco y Martín. No lo digas porque no le gusta eso. Bueno, pero para que la gente sepa también, ¿no?, de qué estamos hablando, ¿no? Hay un aspecto, no sé si poco conocido o deviene de algún perfil bajo, ¿no? Pero ¿qué es la Fundación Creciendo? Mira, volviendo al tema de que yo siempre pensé que si a uno le va bien en la vida, tiene la obligación y la necesidad de transmitir un poco esto que a uno ha tenido la suerte de recibir. O sea, a mí siempre me preocupó mucho la cuestión, antes de que se hable de la responsabilidad social empresarial, o sea, a mí siempre me picó mucho la cuestión social y me acuerdo que fue en plena crisis, yo tenía una idea de hacer algo para un grupo de chicos y fue en plena crisis del 2001 que le empecé a dar forma, no por la crisis, sino porque ya venía andando con la idea y bueno, se constituyó esta fundación, que es una fundación que depende exclusivamente de aportes de nosotros, de mi familia y de mis empresas. O sea, nosotros no recibimos absolutamente ningún subsidio estatal y que básicamente hay un grupo de profesionales, desde director a maestras, a psicólogos, que atienden, tienen un universo de chicos que viven en situaciones, en barrios difíciles, pero que apuntan a la formación desde lo primario a lo terciario, con apoyo educativo, con actividades sociales, se les da de almorzar, se les da una merienda, y tenemos chicos que ya son casi profesionales o que han entrado en esa época, algunos trabajan en las empresas de nosotros, y son de zonas, digamos, de barrios difíciles. Se hace un trabajo con las madres en general, porque la mayoría son, no digo que los padres no existan, pero las mayorías son hogares donde la madre tiene que bancarse una cantidad de hijos. Y bueno, sinceramente no le hemos dado publicidad porque me parece que no es ético publicitar ese tipo de cosas que uno hace. O sea, solamente a veces lo he comentado porque creo que es algo que muchos más lo podrían hacer. Pero bueno. Un esquema de solidaridad empresaria. Son una cantidad importante de chicos. O sea, imagínate que hay un número, va variando, que varía entre 30 y 45 chicos de distintas edades, ¿no? Finalmente, ¿es difícil ser empresario en Argentina? ¿O cuál es el mal argentino en tu criterio? El mal argentino. El mal argentino. Es medio difícil de definir en pocas palabras. Es algo filosófico. Sí. El argentino tiene características diferentes, o sea, hay argentinos muy buenos y otros que no son tanto. No podemos decir todos los argentinos son buenos o todos los argentinos son malos. Yo creo que un problema que tiene la sociedad argentina en su conjunto, y no individualizo, es que no se hace cargo de los errores que comete. Hablo en forma como sociedad, no hablo de casos particulares. Es proclive a buscar soluciones mágicas y no se hace responsable de malas decisiones que han provocado a lo largo de muchos años llegar a esta situación. Pero me parece que el facilismo o que la solución mágica no existe. Hay que empezar a entender que somos responsables de nuestro propio destino, aunque esto suene a cliché. Sí. Y creo que hay calidades humanas, hay un país impresionante, pero si no somos capaces de reconocer los errores que hemos cometido, si no somos capaces de entender que la acción de cada uno termina siendo en conjunto la acción de una sociedad, si nos creemos que yo puedo hacer las cosas mal, que total, porque si no lo hago mal, otro lo va a hacer mal. No es así. Uno tiene que estar convencido de que tiene que hacer las cosas bien. Si le va bien, no sé, será otra historia. Pero tiene que actuar en función de lo que le parece a uno que está bien.
Bueno, es uno de los gérmenes de la grieta. Es uno de los gérmenes de la grieta, no reconocer los errores propios. Exacto, o sea, fanatizarse con algo y no reconocer absolutamente nada. Bueno, muchas gracias. Bueno, heredaste también el sobrenombre de tu papá. Exacto. Sí, en realidad hasta hace un tiempo era Caquito, ahora ya no soy más Caquito. Sobre todo cuando vivía gente que lo había conocido a mi papá, ¿no? Bien, Juan Antonio Priano pasó con nosotros. Gracias, Maggie. Bueno, gracias, Lautaro. Gracias, Agustín. Hasta nuestro próximo encuentro.